Bueno, buenas tardes a todas y todos, compañeras, compañeros. La verdad que es un gusto transitar esta jornada de pelea justo en esta actividad tan importante. Bien, aquí en los gráficos que ustedes también tienen en la mano, pueden apreciar dos cosas. Por un lado, la evolución del poder adquisitivo a lo largo de la historia. Desde 1986 empieza acá, 87 es este pico. Y este otro gráfico que es lo mismo, pero se diferencia en que en este ponemos un punto por año, ¿sí?, correspondiente al mes de diciembre del año, y acá tenemos la evolución de un tramo que va desde 2015, de fines de 2015 hasta mayo 2022, en el que ponemos un punto por cada mes. En estos gráficos lo puedo dibujar. Acá tengo el pizarrón y no me anda el micrófono. Vamos a tener que arreglar esto. Cambiamos el equipo, algo tenemos que hacer. Si en un mes se niega, está negado. Bien, si en un mes solo tenemos el índice de precios al consumidor y no hay ningún incremento, eso tira para abajo el gráfico. Es lo que podemos ver en estos dos últimos puntos. Bueno, voy a dejar esto porque ya... Sí, ya no puedo. Hablar fuerte. Es lo que pasa en estos dos últimos puntos. Tenemos el punto de marzo, en el que hubo un incremento, y luego, en abril y en mayo, el salario cae. ¿Por qué cae? Porque solo hay una inflación y no hay ningún aumento. Si acá dibujáramos junio, en junio tenemos que incorporar el valor del índice de precio al consumidor de mayo y el aumento simultáneamente, que va a hacer que se levante y que haga otro hombrito por acá. Pero enseguida, al otro mes, que no hay ningún otro incremento, vuelve a bajar. Bueno, en este registro histórico, con un punto en cada mes, acá lo que está representado en realidad más que diciembre es octubre de 1987. Después de la gran huelga que existió en todas las universidades nacionales, en la que el sindicalismo docente universitario se puso en escena y en la que se logró el nomenclador salarial. El nomenclador salarial que prácticamente tenemos hasta hoy y que lo pudimos rescatar en el convenio colectivo, pero que se perdió durante toda la década del 90, y no me voy a detener en esos detalles que los podemos ver otro día, pero en la década del 90 había aumentos para unos sí, para otros no, según cómo trabajaban, aparecieron los incentivos, hubo un decreto que dio aumento solo a los exclusivos y al resto no, etcétera, etcétera, y nos hizo pelota el nomenclador, que habíamos logrado en 1987. Y esta parte de la curva, para poder hacerla, se toma un promedio de todos esos valores, de lo que pasa con los exclusivos, con los simples, los que tienen dedicación semi-exclusiva, y con los colegios que dependen de las universidades. Si no, no se puede hacer ese tramo porque da distinto según el tipo de cargo que uno analice y mire. Recién acá volvimos a recuperar no solo poder adquisitivo, sino recuperamos ese nomenclador.
por el que habíamos peleado entonces y finalmente lo incorporamos al convenio colectivo de trabajo. ¿Sí? Que se aprueba, lo firmamos en el 2014, como ya dijimos, y en el 2015 sale el decreto correspondiente. Hay algunas sillas más para allá, por favor. No es un médico, por suerte, que estoy pidiendo unas sillas más. Bien, el peor momento de este gráfico lo vivimos en 2001-2002, ¿sí? Porque en este tramo nos come el salario la hiperinflación. Cuando se va Alfonsín en junio de 1989, en ese mes, en ese solo mes, tuvimos un incremento del 200% en el salario. Pero la inflación del año fue 3.000. ¿Sí? Ahora estamos hablando de inflaciones de quizás 60, quizás 70 este año, pero en ese momento llegamos a tener más de 3.000 puntos de inflación solo en ese año. Por lo tanto, un aumento del 200% en un mes se lo llevó puesto a los 3-4 meses. Y no tuvimos ningún aumento más que ese hasta 1992-1993, que son estos decretos que les dan a unos sí y a otros no. Por lo tanto, la hiperinflación, que después se convirtió en una inflación alta y después empezó hasta el plan de convertibilidad en 1991 a mermar, lo único que hizo fue licuar nuestro poder adquisitivo y quedamos más o menos en el 60% del valor. A fines de los 90 se registra la única paritaria firmada en los 90, 1998. Un 7% de masa salarial, es este hombrito que está acá, el único aumento que tuvimos por paritaria después de que se instauraron las paritarias y que pudimos trabajarlo. Luego seguimos perdiendo y obviamente con la devaluación, con la inflación que hubo en ese tiempo y sin incrementos, caímos a ese pozo de aproximadamente el 40% del poder adquisitivo que teníamos acá en el 2002. Bien, en esta etapa hay todo un proceso de reconstrucción, no solo de recuperación de poder adquisitivo, sino que internamente lo que hacemos es acomodar ese nomenclador, que lo habían destruido acá. Por lo tanto, en este tramo también hay un promedio de lo que pasó, porque algunos recibían más, porque nunca habían recibido aumento en la década del 90 para poder acomodarse. Entonces, lo que hicimos fue incorporar las sumas que cobraban algunos, ponérselas para todos, decreto 1610, para el que lo recuerde o lo tenga en su memoria. Que lo cobren todos, que el nomenclador empiece a hacer que los simples y los semi-exclusivos empiecen a alcanzar a los docentes con dedicación exclusiva en lo que ganaban por hora. Estábamos peleando por eso porque ganábamos distinto por hora. Tal es así que en el año 2005 a nosotros nos llaman a la Casa Rosada para anunciar un incremento. En ese momento yo estaba en la federación y nos llaman para anunciar un aumento. Y yo venía escuchando por la radio y decía, no, que no sea así, pero era así. El aumento era más para los exclusivos y menos de nuevo. Y nos llamaban porque era algo bueno y pensaban que estaban haciendo una contribución significativa a la docencia universitaria. Y salimos de ahí, al día siguiente declaramos un paro, porque ese aumento no era lo que nosotros queríamos, no tenía que ver con ese nomenclador que queríamos reconstruir. Y así conocí a Filmus después de ese paro. ¿Sí? Y empezó otra historia, empezó una historia muy diferente en la cual tuvieron en cuenta nuestros reclamos, los acuerdos fueron negociados en paritarias, que hasta ese momento eso era un decreto, no era una paritaria.
empezaron a aparecer las paritarias y fuimos sumando una y otra vez ese caminito de recomponer ese nomenclador y de escribirlo y de poder ponerlo después en el convenio colectivo de trabajo. Ahora bien, acá tenemos años de empates, digamos, después de esa suba tenemos años de empate, un año que subió un cachito, otro año que ganó un cachito, pero estamos en un nivel más o menos del 90% de aquel valor. Y después voy a hacer una pequeña aclaración. La hago ahora. Los bienes y servicios que consumimos en esta época son muy distintos que los que consumíamos en la otra época. Por lo tanto, estamos comparando un poco peras con melones. Pero sí estamos diciendo el índice de precio al consumidor sube así y el salario sube así. Pero en realidad no había internet acá. No había mail, estábamos empezando a usar algunos, un mail, los que tenían la red ARPAC en la universidad, no teníamos teléfonos, celulares, no teníamos millones de cosas que hoy tenemos. Por lo tanto, hoy si uno no determina una canasta de bienes y servicios conforme, acorde a lo que está, a la época que está viviendo, en realidad está mezclando peras con manzanas. Pero haciendo esa salvedad, este es el gráfico, este es lo que tenemos hoy. Y este pico de acá es octubre 2015. Recuperamos un valor prácticamente igual o igual, haciendo esas salvedades, que el que tuvimos en 1987. Y desde entonces no dejamos de caer. Y ahí vengo acá, a este otro, que nos muestra esta parte en detalle mensual. Octubre de 2015, recién en abril, y acá tuvimos un lindo paro, en el 2016, recuerden, abril, mayo, este acuerdo se firmó el 12 de mayo, después de una movilización que fue la movilización más grande, sacando dos previas que ocurrieron en el gobierno de Macri, sacando el 8 de marzo y todo el movimiento de mujeres con su paro y demás, y sacando la de fines de abril, creo que fue el 30, en la cual las 5 centrales sindicales que existían en ese momento hicieron una demostración de fuerza, no era una medida de fuerza, sino que hicieron una demostración de fuerza y hicieron una movilización enorme frente al Monumento al Trabajo, por el 1 de mayo. Sacando esas dos, la primera movilización importante que se registra durante el gobierno de Macri, en la cual a mí me tocaba ser secretario general de la CONADU, se produjo el 12 de mayo y éramos tantos, que no nos esperábamos tanto porque la hicimos entre todas las federaciones y demás, que en realidad para poder armar la columna llegamos de frente y después tuvimos que dar vuelta a eso y era 70.000, 80.000, 90.000 personas, no sabemos, nos juntamos ese día. Bueno, ahí viene este hombrito de acá. En el 2007 no nos trataron tan mal, 2017, pero a partir de 2018, acuerdo con el Fondo Monetario Mediante y demás, nuestro poder adquisitivo fue permanentemente perdiendo, pese a los que tuvimos acuerdo y pese que acá tuvimos esa pelea infernal de todo el mes de agosto de 2018. Una pelea que fue muy importante con ese mes de paro, que en realidad en nuestra historia se registran 3. Uno acá, otro acá, ¿sí? Agosto de 2001, en el cual nos recortan el 13% de los salarios por decreto, la universidad resuelve que nos lo va a descontar y entramos en paro todo el mes de agosto. Logramos que nos lo restituyan y eso aguanta hasta fin de año, después la universidad no nos puede reponer el salario. Bien, y de nuevo acá en 2018, o sea, son las 3 veces que nuestro sindicato, en su nacimiento, porque estábamos ahí formándonos como ADUM, en el 2001 y en el 2018, sostiene durante un mes de agosto
un paro de actividades total. Sí, con las clases públicas, las carpas y todas las características que tuvo el último. Bien, vuelvo a este. Acá hay dos periodos. En diciembre entra Macri y en diciembre de 2019, acá, entra Alberto Fernández. El registro da cuenta de que al momento en que entra Alberto, habíamos perdido 30 puntos de poder adquisitivo. Y si esto sigue en el tiempo, acá, en realidad si uno toma este valor como 100% y hace la cuenta con estos que tenemos por acá más o menos de promedio, es que perdimos otro 10% sobre ese valor. En realidad da menos porque estamos haciendo la cuenta sobre este 100%. Pero en realidad de cuando asumió hasta ahora, estamos 10 puntos abajo. ¿Cuándo lo perdimos? Lo perdimos el primer año de la pandemia. El segundo año, el año pasado, tenemos casi un empate técnico, en realidad un punto o dos, si uno toma en cuenta esa paritaria que en este año se firmó en marzo, que repone 3 puntos del año anterior para pasar por un punto a la inflación del año anterior. Pero eso es lo que pasó, o sea, podemos decir, el primer año perdimos 10 puntos, el segundo le empatamos y ahora estamos transitando el tercero. Y en este tercero tenemos un aumento que cuando hacíamos esta curva y la proyectábamos según la inflación del 3% promedio por mes y demás, daba como que íbamos a levantar y que íbamos a recuperar un valor similar al menos al de cuando entra Alberto Fernández al gobierno. Pero eso no está pasando y por eso estamos acá. Entonces, esa es la historia de la evolución de nuestro poder adquisitivo con todas estas salvedades de qué es lo que hace uno en una época y en otra, porque no es lo mismo hoy que hace 30 años atrás, lo que hacemos con el salario, pero es una de las tantas maneras de medirlo y hacerlo y las consideraciones que podemos hacer. Ahora voy a otra parte. Me salteo a la primera página de los que tienen paginita y voy a lo que dice el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo nos indica que nosotros tenemos un nomenclador ideal, que fue el que pensamos por acá por el 87, pero que estamos tendiendo a eso, en el que la diferencia salarial para una misma antigüedad es de 1,8 entre el profesor titular y 1, o sea, un 80% más de sueldo para la misma antigüedad entre el cargo de profesor titular. Por eso es 1,8. Ahora, el valor que hoy tenemos, si no me lo olvido, 1,7685, algo por el estilo. Si ustedes agarran las tablitas esas que hacemos con los salarios, que no sé si en este... Bueno, y dividen, hay una atrás, bueno, si dividen el número del profesor titular por lo que cobra el ayudante, da ese número. ¿Por qué? Porque estamos tendiendo a ese 1,8, pero nunca llegamos, y veníamos rápido, pero hace 2 o 3 años que o las federaciones no lo reclaman o tampoco se acuerdan las paritarias. Por lo tanto, eso no pasa. No llegamos. Sería significativo, bueno, eso quiere decir que debería ganar un cachito más el profesor titular, un cachito más el asociado, un cachito más el adjunto y un cachito más el jefe de trabajos prácticos, y con su conexión los colegios preuniversitarios que dependen de las universidades, que están anclados al valor del profesor adjunto por el nomenclador que también está en el convenio colectivo de trabajo. La otra es esta relación que sí se cumple, es la dedicación horaria.
que nos llevó mucho tiempo y sobre la cual vamos a volver con el tema del curso más de una vez, porque hay mucho para discutir sobre la cantidad de horas que trabajamos, cuánto es. Pero era muy distinto en esta época. Acá había universidades que la dedicación exclusiva era de 45 horas, otra era de 40, otra era de 44. Las incompatibilidades era el cargo exclusivo, no puedes tener nada más. Es un valor y chau. No podías tener una simple con la exclusiva. La dedicación simple era bastante, 10 horas, pero en muchos lugares era de 10 a 12 horas. Y la dedicación semi-exclusiva en algunas universidades era de 20, otras de 22, en otras de 25. ¿Sí? Sin embargo, todos cobraban lo mismo. Bueno, eso nos llevó dos grandes bloques de discusiones poder lograr que fuera así. Esta relación 4-2-1, uno trabajan 40, otro trabajan 20, otro trabajan 10 y todos cobran lo mismo por hora. ¿Sí? Eso es parte del nomenclador. Y así está y así se cobra hoy. ¿Sí? Podemos decir que así se cobra hoy. No así con el valor de la altura, que todavía le falta un cachito. Lo otro es la escala de antigüedad. La escala de antigüedad, que es un valor importante. El origen de esa escala discontinua, que ustedes la tienen ahí, que dice, en realidad es para 0 años de antigüedad no cobro nada de antigüedad. Para 1 año cobro 10, para 2 cobro 20, y así, tal como está indicado ahí. Es una escala discontinua, tiene origen en el Estatuto del Docente de 1958. O sea, es una escala de antigüedad que se elaboró entonces y en algún momento las universidades las adoptaron, las adoptamos y las seguimos teniendo en cuenta. Sin embargo, y como los salarios docentes de los docentes que recién se inician en la actividad no eran lo que queríamos, en una paritaria de hace más o menos 10 años se dijo nadie cobra menos del 20% de antigüedad. Y entonces en vez de ser una escala que arranca en 0 y va subiendo así, en realidad lo que se hizo fue esto. Nadie cobra menos del 20% de antigüedad. En vez de arrancar de 0, el que inicia en la actividad se calcula todo sobre la base del 20%, ¿sí? Y acá el punto más alto, que es 120, está para los 24 años de antigüedad, ¿sí? Eso sigue igual. Pero hicimos esto. Y después, como eso no alcanzaba, y aprovechando que en la paritaria nacional docente se fijaba un salario mínimo piso para los docentes de las provincias, que se acuerda a principio de año, adoptamos ese valor porque decimos estamos cobrando menos que eso. Y entonces primero dijimos, los docentes con dedicación semi-exclusiva, que son equivalentes a los maestros de grado, etcétera, en cantidad de horas de trabajo y demás, deberían cobrar al menos lo que cobra el mínimo de un salario docente en las provincias, que hay 11 que están más retrasadas y son las que realmente les alcanza el valor de la garantía salarial cuando se dice la paritaria nacional docente a principios de año alcanzó un acuerdo por el 25%, por el 30%, qué sé yo. En realidad lo que está diciendo es se aumenta los sueldos en esos lugares porque en las provincias le pagan menos que eso. Y son 11 que están más retrasadas, digamos, la provincia de Buenos Aires está un poco más arriba, la ciudad de Buenos Aires también, las provincias del sur también, pero hay 11 provincias que no llegan a pagar ese valor. Y eso, cuando ese valor mínimo que fija la paritaria nacional docente, nosotros lo incorporamos en el salario docente universitario con el nombre de garantía salarial. Entonces, la garantía salarial es un valor mínimo que deben cobrar los docentes en las universidades nacionales
y que en realidad si uno mira en estos gráficos cómo da más o menos por acá, a veces da un poquito más arriba, a veces da un poquito más abajo. Pero eso hace que en la planilla esta que tienen en la última hoja, esa planilla está calculada con todo hasta incluyendo este valor del 20% mínimo. Pero como no alcanzan ese valor, las casillas que están en gris se les aplica la garantía salarial. Entonces, abajo está aclarado cuál es el valor que se le debe agregar para llegar, que es el valor mínimo. Hoy, ¿cuál es el salario mínimo? Hoy, un docente con dedicación simple de bolsillo, 25.000 pesos. Esa es la garantía salarial. Un docente con dedicación semi-exclusiva, 50.000. ¿Sí? Si recién se inicia en la actividad, ese es el valor que de bolsillo tiene que cobrar, ese es el salario mínimo. Un docente con 40 horas de dedicación exclusiva, el salario mínimo son 100.000 pesos. Ese es el valor mínimo que tenemos al ingresar a la actividad docente. Y el resto, bueno, depende, en el caso de la antigüedad, de esto. O sea, recién acá se empieza a aplicar la antigüedad. Por encima de, acá llega, en el caso del ayudante simple, hasta los 10 años de antigüedad cobran todos lo mismo. Todos cobran 25.000 pesos los ayudantes simples. Hasta los 10 años de antigüedad, todos, e incluso los jefes de trabajos prácticos, hasta 2 años de antigüedad cobran la misma garantía. O sea, cobra lo mismo un jefe que un ayudante de trabajos prácticos, porque si no, no sería el mismo. ¿Está? Bien, vamos a otro componente del salario. Dijimos la antigüedad, explicamos lo de la garantía, que obviamente no está en el convenio colectivo, está en acuerdos posteriores. Y pasamos al adicional por título. En el adicional por título, en el convenio colectivo, se dice que es para los que tienen título de posgrado. Entonces, el mínimo título de posgrado que se reconoce es una especialización. Especialización que más o menos requiere 1 año y medio de cursada, presentación de algún trabajo y demás. Luego viene la maestría, que generalmente son más de 3 años y sí o sí requieren la presentación de trabajo, o los doctorados que andan más o menos en 4 o 5 y tienen exigencias de rendición de curso, aprobar, toma de cursos que se determinan por una comisión de tesis, etcétera, más un trabajo de doctorado, de investigación, etcétera. Bien, los valores que se pusieron son valores que son porcentajes del salario básico. Entonces, cuando uno mira en esta grilla en la cual están los valores que suman el componente antigüedad, el componente de la categoría, la dedicación, a esto se agrega un porcentaje del salario básico, ya no del salario básico más el 20%, sino del salario básico, que es la columnita que tienen acá adelante, que es teórica, porque nadie la cobra, porque todos cobran por lo menos al menos ese 20%, y sobre ese salario básico se agrega un porcentaje en el sueldo. ¿Sí? El convenio colectivo dice, doctorado, 20%, maestría, 12,5% y especialización, 5%. Bueno, esto con este adicional pasa lo mismo que con la altura del nomenclador. Es hacia dónde vamos, pero no estamos cobrando eso. Hoy el doctorado está en el 18 y la maestría, si no me equivoco, está en el 8. Y la especialización sí está en 5. O sea, esto es lo que en realidad tiene. Pero en una paritaria nacional la idea es, bueno, vamos moviendo esos límites para llegar a lo que en algún momento pusimos en el convenio colectivo. Bien. ¿Qué otro componente?
Existe el adicional por riesgo laboral, nunca fue reglamentado. El personal no docente lo tiene y en muchos lados lo cobra. Y los docentes que en muchos casos trabajan al lado de esos no docentes no lo cobran. Para poder reglamentar esto se requiere una serie de aspectos que tienen que ver con la declaración de la necesidad de hacer esa tarea. La presentación y una intervención del Ministerio de Trabajo, que la paritaria nacional se ponga de acuerdo, etc. Pero muy pocos están trabajando sobre este particular. O sea, no es un tema de agenda del momento. Siempre nos corre, estamos discutiendo. Eso no lo podemos hacer como nosotros reglamentamos el 73 acá o el 13. Se puede hacer, pero en ese caso la plata la va a tener que poner la Universidad de Mar del Plata. Porque esto es lo que está garantizado a nivel nacional. O sea, sí, claro que podemos inventar un adicional y decir que somos todos lindos y por lindo tenemos que cobrar un... Sí, se puede, pero... ¿Estás sacando de alguna otra ¿sí? parte? Digamos, bueno, por ahí alguno se conforma con que le diga que es lindo y con un 1% está. Pero, digamos, es posible, pero no te lo financia el gobierno nacional. ¿Está? Bien. Los adicionales son bonificables y remunerativos, ¿no? No. No necesariamente. No, los adicionales que estamos hablando son solo remunerativos y ahora vamos a la discriminación y después vamos a ir con el recibo de sueldo. Pero vamos a distinguir sí, te escucho. Sí, te escucho. Sí. Sí. Y sin embargo, la maestría baja mucho más. Porque si vos ves por 20, Ninguno del 2%, A ver. otro 4 y pico, nada. Yo estuve en todas esas discusiones, había 50.000 valores y cada uno tiraba por un lado. Son los que pudimos construir en el convenio colectivo después de 3 años, 4 que nos llevó a discutirlo. pero no se refiere al convenio, se refiere a por qué no se cumple. en efectivo. Y porque se fue subiendo, empezó un poquito el doctorado, un poquito la, y después en otro año se subió otro poquito, la especialización llegó a 5, los otros todavía no llegaron. Falta llegar. ¿Por qué? Porque nadie lo reclama también. ¿Sí? Pero tiene que ver Si en la mesa de negociación donde se sientan las federaciones, donde vas a discutir el salario, vos decís, ¿qué es más importante? ¿El 1% para todos mis compañeros o eso? ¿Y qué es lo que hay ahí? Bueno, si forma parte del menú o no forma parte del menú de lo que estás reclamando. Bien. con el origen del... ¿Qué especialización se remunera y qué especialización no? Está en el convenio colectivo explicado qué es esa especialización. En el artículo de las remuneraciones, de donde dice qué es el adicional de título de posgrado. Y obviamente digamos, hubo millones de discusiones. Hubo los veterinarios de La Plata, su título es doctor. Es un título terciario, o sea, es el equivalente a un licenciado, pero se llaman doctor a sí mismo y el título dice doctor. Entonces yo quiero cobrar el doctorado, minga, no cumple con los requisitos que está acá. Entonces lo mismo pasa con las especializaciones o con la maestría, qué es y qué no es. ¿Está? Está explicitado eso. Está explicitado y hay una comisión que en todo caso vos reclamás y te dice sí o no a esa cosa. Digamos, un médico, todos los médicos cuando terminan su carrera se especializan en algo, son especialistas de acuerdo al convenio y no, con eso solo no alcanza. Hacé la carrera de especialización en docencia universitaria y sí te alcanza. Está reconocida por la CONIAU, tiene el año y medio, tiene el... ¿Está? Bien. El adicional por zona desfavorable está incorporado en el convenio colectivo, pero es algo que estaba establecido desde lejanos tiempos. Yo al menos tengo registros desde el año 91 de su existencia, pero probablemente desde más atrás. Es una ley nacional que reparte el país
en zonas y dice los que trabajan acá y son pagados por el gobierno nacional tienen que tener un porcentaje extra, que es un porcentaje del sueldo básico que lo cobran. Porque están en zona de frontera, zona desfavorable, qué sé yo, bueno, no nos toca. Pero si vas a trabajar en la Universidad de Misiones, si vas a trabajar en Jujuy, en Comahue, en la Patagonia, en Tierra del Fuego, que es el que cobra más, bueno, tenés por hacer, entre comillas, lo mismo, pero vivir ahí, un salario diferente. El adicional a la efectiva y excluyente dedicación a la docencia universitaria. Nunca se reglamentó. ¿Cuál es la intención de este adicional? La intención de este adicional es recuperar algo que existía acá, en el 87. En ese nomenclador, la dedicación exclusiva implicaba remuneración exclusiva. Yo trabajo con dedicación exclusiva y me comprometo a trabajar solo para la universidad. Y no puedo tener otra cosa fuera de la universidad. Ese era el régimen que estaba en el Estatuto de la Universidad de Mar del Plata decía eso. Dedicación exclusiva implica remuneración exclusiva. Eso se reformó en el 91, cuando se hizo lo de la carrera docente y demás, porque ya los sueldos no alcanzaban y empezaban, bueno, che, que la gente pueda agarrar otras cosas. ¿Sí? Estábamos peleando ahí en el 92 por ganar $100 o cosas por el estilo, y nada, vamos a abrir las canillas y que todo el mundo pueda hacer lo que sea. Sí, empezaba la transferencia, la venta de servicio a terceros, toda esa cosa, y todo en teoría se podía sumar al salario a partir de entonces, porque todo lo que antes estaba prohibido empezaba a estar permitido. Bueno, pero ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Y con esto tenemos acuerdo todas las federaciones y por eso está en el convenio colectivo. Y fue aceptado por la contraparte. Que si alguien reúne 40 o 50 horas en la universidad y se compromete a trabajar solo para la universidad y a no tener nada, debería cobrar este adicional. Y si quiere puede entrar y salir de ese sistema, porque podría convenirle hacer otra cosa. Tiene una dedicación exclusiva de 40 horas, pero no sé, es profesional y tiene otra actividad, y que bueno, no está impedido. El asunto es que el que se compromete se queda ahí y no puede tener otra cosa. Bueno, nunca se reglamentó. Tuvimos algunas discusiones, nos llegaron a ofrecer un adicional del 10% solo para profesores, no para auxiliares, que su cargo dijera dedicación exclusiva. Y nosotros estamos diciendo, uno que junta 40 horas con 4 simples también debería cobrarlo, uno que junta todas las combinaciones para llegar a 40 debería cobrarlo. Bueno, no está, no existe. Bien, esos son los adicionales previstos. Queda un único componente fuera de esto, que es la cicatriz del año 2002-2003, que está en los salarios de los docentes universitarios de todas las universidades. Y lo explico. Estábamos acá. Hubo un par de aumentos presupuestarios y no le daban aumento a nadie. Y nosotros decíamos, bueno, pero si se empieza a recomponer el presupuesto de las universidades, le dan algo, ¿por qué nosotros que estamos acá, abajo, no tenemos nada? Y ahí surgió una discusión, que es importante tenerla en cuenta, que es: la Ley de Educación Superior transfirió la responsabilidad patronal a las universidades nacionales. Al transferir esa responsabilidad en el 95, el derecho a la fijación del salario, de sus componentes, de las condiciones de trabajo, no las fija ya el Poder Ejecutivo Nacional, sino que las fija las universidades, el sistema universitario o la universidad. Al principio empezó el personal no docente dando peleas por universidad, por ahí por el 2000-2001, diciendo, bueno, yo quiero un adicional, yo quiero un algo. O sea, con el presupuesto de la universidad, el que se fija por ley nacional, o la recaudación extra que pudiera tener por servicio a tercero o lo que fuere,
Bueno, quiero de eso. Quiero de eso para mi sueldo. Y nosotros pasó un año, pasó dos y dijimos, che, no nos toca, no nos va a tocar. Entonces dimos rienda suelta a la pelea en cada universidad y los sindicatos docentes de cada universidad empezaron a dar una pelea por el salario porque de algún lado tenía que salir. Y ahí aparece un concepto que si ustedes agarran este modelo de recibo de sueldo, dice Ordenanza 1430/03. Ese componente salarial está en la Universidad de Mar del Plata, punto, no existe más. Es una tablita que no se modificó, que dice para esta categoría este número, para esta categoría es una tablita sin bonificación, sin antigüedad, sin ello, pero es remunerativo, o sea, es sueldo que tiene contribuciones, que las fijamos entonces y a partir de esa acción y esa situación que en otras universidades se obtuvo ticket canasta, en otra un 8% aumento, en otra un 2% pero raro, o lo que sea, porque era todo raro, lo que se obtenía y todo distinto en todos lados, los rectores reflexionaron y dijeron, bueno muchachos, vamos a trabajar esto de manera centralizada, que es lo que nos están reclamando. Y volvimos al esquema de discusión en el cual nosotros discutimos con los rectores qué es lo que dice la ley, pero si no está sentado el ministerio para poner lo que hay que poner, en realidad no tiene sentido. Ahora, lo que nosotros hacemos es contrario a lo que dice la ley de educación superior. Nosotros negociamos con los rectores, y está bien negociar el convenio colectivo de trabajo con ellos, pero también el salario con la presencia del Poder Ejecutivo. Y eso no es lo que prevé la ley. El Poder Ejecutivo podría decir, como decía en la época de Menem, arreglate. Con el presupuesto, hacé lo que quieras. Y en ese momento, en la década del 90, cuando se crean 10 universidades, al menos 5 de ellas tuvieron un nomenclador propio. Porque la de Quilmes quería capturar docentes de la UBA, de La Plata o de otras universidades preexistentes y armaba su nomenclador y además lo hacía como una universidad privada. Yo a vos te doy tanto porque quiero que tu nombre, tu chapa, figure en esta universidad. ¿Sí? Y fijaron un nomenclador ahí, otro en General San Martín, otro en General Sarmiento, y hacían cualquier cosa. Y nosotros tuvimos que desandar todo ese camino acá. Todos los aumentos que se produjeron en esta etapa son uno y para todos de la misma manera. Y si esa universidad quiere tener su nomenclador, problema de ellos. Y tuvieron que acomodarse y se van reconvirtiendo y prácticamente están desmantelados y no tienen incidencia esos nomencladores que existían en la década del 90 en la actualidad. Pero eso es como está hoy. Entonces a nosotros nos quedó esta cicatriz, Ordenanza 1430. En alguna otro recibo por ahí perdido en alguna universidad le figura algo, porque las que le daban ticket de canasta no se lo dieron más y listo, ya está, se terminó, no figura. Bien. Dicho todo esto, no sé cuánto llevo acá. Ya son las 2, son las 2. Ah, son las 2, bueno, acelero. Empecé más tarde, pero acelero. ¿Qué otra cosa? Concepto de no remunerativo, remunerativo, bonificable, no bonificable. Un concepto es remunerativo en el recibo de sueldo si tiene aportes y contribuciones. ¿Sí? El aporte del trabajador y la patronal, la universidad en este caso, tiene su aporte correspondiente sobre esa parte del recibo. Entonces hay descuento para la obra social sobre esa parte, hay descuento para nuestras jubilaciones sobre esa parte, etc. Y el no remunerativo, por ejemplo el bono este de conectividad que acabamos de cobrar y dejamos de cobrar y lo perdimos el mes pasado, que era de 2.000 pesos, que si uno agarra el recibo de sueldo de marzo lo tenía y el de hoy no lo tiene, es no remunerativo, es plata en mano
no tiene ninguna contribución ni nada. Es bolsillo, no hay contribución a la, ¿cómo se llama? Ni para la jubilación, ni para la obra social, etc. El bonificable es el que computa para los adicionales bonificables. Por ejemplo, la antigüedad. Si yo incorporo una suma que sea bonificable, no solo la incorporo al básico o la tengo en cuenta, sino que a la vez la tengo en cuenta para las bonificaciones. Por eso nuestro sueldo se compone, por ejemplo, en este ejemplo, de básico y antigüedad, que está calculada sobre ese básico, ese adicional propio de la Universidad de Mar del Plata, la garantía salarial, este es uno que tiene garantía salarial, si no, no llegaría a cobrar lo que cobra, y una suma fija no remunerativa, no bonificable de 2.000 pesos, que es esa que cobramos y dejamos de cobrar por conectividad. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo de casi todo lo que se puede tener en la parte del haber, en la parte que suma. Y acá abajo en el recibo tienen todo lo que suma y que hasta esta hoja es bonificable y demás, y remunerativo. ¿Por qué? Porque si le voy a hacer los descuentos, que son los que están en esta parte, esos 2.000 pesos no cuentan para hacer los descuentos. ¿Está? Porque no es remunerativo, pero toda la otra parte sí. Entonces vamos a qué es lo que aparece en el otro lado, en el recibo de sueldo como descuentos. Tenemos, uy, no tengo anteojos. ¡Epa! Aporte personal, régimen especial. Ley 19032, suma, descuento de un decreto, seguro de vida obligatorio, ADUM, Fondo de Sustentabilidad de Suma. El aporte personal del registro especial, ¿no? El régimen especial jubilatorio es lo que nosotros estamos aportando para tener una jubilación. Es el 11% de todo lo que acá es remunerativo. Entonces el 11% está ahí. A su vez, nosotros estamos aportando para tener nuestra obra social cuando estemos jubilados, para tener PAMI. Es esa ley 19032, todos aportamos 3% de toda la parte remunerativa de nuestro sueldo para tener PAMI cuando estemos jubilados. Luego viene suma, la obra social. Bueno, la obra social es para tener nuestra obra social de acá mientras estamos. El decreto 1175 del 2009 es una adicional que aportamos del 2%, porque desde el 2009 tenemos la ley de jubilación de los docentes universitarios, que implica que para poder tener el 82% móvil una vez jubilado, que quiere decir, abro paréntesis, cobrar lo mismo jubilado que activo, es eso, aportamos un 2% extra. Entonces en vez del 11 aportamos el 13. Eso mismo, con otro nombre de decreto, 160 en el caso de los que tienen dedicación exclusiva, y otro número que no me lo... y 135 para los que trabajan en la escuela, son los 2 puntos extra que aportamos para tener o la jubilación por el régimen de los investigadores o la jubilación por la ley 24016, que es la de jubilación de los docentes nacionales, que también es el 82%. ¿Sí? Entonces, todos los que trabajamos acá en la universidad como docente aportamos el 13%. Bien, eso. El 11 más El 11, que es lo que aporta cualquier trabajador, y nosotros tenemos un 2% más para tener estos regímenes especiales que a veces pueden ser combinatorios, a veces uno tiene uno, no tiene el otro. Bien. O a pesar de que aporta por uno, se puede jubilar por otro, si tiene combinaciones, si trabaja en la escuela y acá, si es docente con dedicación exclusiva, se puede jubilar como docente universitario o como investigador. Depende de lo que le conviene en el momento de la jubilación, y para eso vamos a hablar solo un día, solo para eso. Bien,
Luego viene un seguro de vida obligatorio, ese es obligatorio. Puede haber optativos, pero de ese nos zafamos, ¿sí? Tenemos que tener ese descuento, un seguro de vida para que a alguien que decimos nosotros cuando entramos a la actividad, si vos te morís, dale 5.000 pesos a alguien, no sé, o algo, 50.000, ponele hoy, qué sé yo, para que te alcanza, para la lija del cajón, qué sé yo, ponele. Bueno, después, si estás afiliado a ADUM, tenés descuento a ADUM, si no, no lo tenés. Y el Fondo de Sustentabilidad de Suma, que es un fondo al que uno, digamos, en términos generales, adhiere todo el mundo, estás poniendo voluntariamente un adicional para que la obra social ande bien y sobre todo pueda atender los casos catástrofes. O sea, hacer un colchón como para cuando hay alguien de eso que hay que poner 4 palos, 5 palos por la enfermedad que tiene, tengamos de dónde sacarlo. Bien, ahora el número que está acá, cuando nosotros hacemos las planillas estas, cuando hacemos esta planilla de sueldo, ¿sí? El ejercicio que tienen que ustedes hacer para controlar si las cosas más o menos andan cuando está el recibo de sueldo, buscan el casillero en el que se encuentran por dedicación y por antigüedad y van a ver el valor que aparece ahí y además tienen en cuenta cuál es el básico. El básico que les tiene que aparecer en el recibo de sueldo, acá donde dice básico, es el básico de esta primer columna que tienen acá. Entonces, es el control que tienen ustedes para hacer de que su recibo está bien armado. Un control. La ordenanza 1430, esa que son 2 pesos con 50, no cambia nunca, siempre el mismo valor para la categoría y dedicación. El básico es el que cambia con cada aumento. Cuando decimos un aumento del 11%, tiene que aumentar un 11% ese valor. Y a su vez computa para la antigüedad, pero uno además puede cambiar su antigüedad. Y en algún momento pasar de un valor a otro y entonces salta de casillero en este sentido, lo de acá. Y la otra es cuál es el sueldo que llamamos sueldo bruto y cuál es el sueldo de bolsillo. Si ustedes vuelven a este recibo de sueldo, al que llamamos sueldo bruto es este que está acá abajo, el del lado de la suma de todos los pedacitos. Llamamos sueldo bruto a la suma de todos los componentes que están en el haber. Y entonces cuando hacemos la planilla nosotros hacemos dos. Hacemos una que dice bruto y en otro decimos neto, que es el bolsillo en definitiva. Es un bolsillo estimado porque cada uno puede tener variantes en la parte de los descuentos, pero está sacado. Ahora les explico cómo está sacado. El bruto, es este, no cambia. No cambia. En cambio, el de bolsillo, en términos generales, nosotros lo calculamos como el 81% del valor del bruto. O sea, la planilla que hacemos desde ADUM para decir, este es el sueldo bruto, ¿por qué? Porque sumamos el 11, más el 2, más el 3, más el 3, más el 1. ¿Sí? Entonces nos da 19% los descuentos de ley, que sí o sí nadie zafa, pero uno puede tener otras cosas. Por ejemplo, el Fondo de Sustentabilidad de la Obra Social no está. Si me saqué una muela y le pido a Suma que me lo descuente por recibo de sueldo, no está. Si tengo que pagar impuestos a las ganancias, no está. Y así. Entonces, todo eso va en esta columna, pero hace que el neto no coincida estrictamente con la planilla que hacemos nosotros, que dice cómo está hecha. Con estos descuentos que son del 19 sumando esos pedacitos. Sí. Los 2.000 pesos estos que figuran acá en el recibo, que son no remunerativos y no bonificables, ¿irían dentro de lo que sería el bruto? A ver, nosotros no lo consideramos y el recibo de sueldo tampoco. ¿Por qué? Porque al ser no remunerativos no tienen descuentos. Y es algo que yo te doy plata y sobre lo que no te descuento nada. Y son los que fueron otorgados en concepto de bono de conectividad. Bien, ¿por qué la pregunta? Pues en el bruto te da 31.880 menos las retenciones, así que te daría el neto, faltaría agregarle los 2.000 pesos.
de lo que cobra de bolsillo, es que probablemente esté. No sé, no le hice la cuenta. No lo pusimos en el negro. No, pero acá, en este, ¿no es ese valor? No, eso sí, porque eso es un recibo de sueldo. Por eso esto es un recibo de sueldo real. Por lo tanto, si uno hace los controles, después de terminar todos los descuentos, le suma 2.000 pesos y obtiene ese valor. Debería estar hecho así, pero este es un recibo de sueldo real, existente. Claro. Bien. Los descuentos se hacen sobre la columna de la izquierda menos los 2.000 pesos. Sobre eso hacen los descuentos. Bien. Bien. Dicho todo esto, que es más o menos el análisis de cómo se conforma nuestro salario, la evolución que ha tenido, lo que pasa con nuestros recibos, cómo calcularlo, etc. Volvemos al inicio. ¿Por qué estamos acá? Estamos acá en el marco de una jornada de protesta que hemos resuelto realizar, en el cual hacemos esta charla, clase, y obviamente la vamos a seguir cuando veamos otros temas que tienen que ver con el curso que hemos armado de capacitación para delegados o afiliados en general interesados en los temas. Hay un detalle, quiero aclarar. Perla Medina Clara. Lo que dice ahí del salario, todas las otras planillitas, digamos, que hay, las explicaciones, sería piola que hagamos el ejercicio de agarrar nuestro salario y ir controlando y verificando para poder ir entendiendo. E incluso cuando habla de los decretos por los cuales nos descuentan el 2%, nos descuentan, o sea, aportamos el 2% adicional, ahí están escritos los 3 decretos y algunos, como dijo Pedro, vamos a tener un decreto, otros podemos tener 2 decretos. Si trabajo en el ILIA y trabajo con una dedicación parcial, voy a tener 2 decretos distintos. Si tengo una exclusiva y una simple, van a aparecer 2 decretos diferentes, ¿sí? Porque cada uno encaja a la hora de el decreto que dice cuál es tu tarea, yo te descuento por este decreto. El 2% va por este decreto. Entonces, por eso a veces nos empezamos a agarrar unas confusiones de aquello. Lo importante es agarrar ese decreto con el que dice app, el primero que dice app, no sé qué, aporte para el régimen especial. Esos dos van juntos, el aporte y el decreto van juntos. Eso es nuestra jubilación. Eso es para nuestra jubilación. Y es, si ven abajo de todo, lo que dice que la universidad depositó, último depósito de jubilación, en cada uno de los recibos va a tener una fecha que generalmente es la misma, no sabemos si lo hizo bien o no, pero ahora es todo bastante más automático que antes. Esa fecha es cuando depositan en el Banco Nación, que es el lugar de depósito no sé si eso va directo a la ANSES o va primero a la FIP y después a la ANSES, no sé. Y se puede verificar, sí, después de la página de la ANSES que uno lo tiene incorporado. Y en la FIP también figura. Entonces, esas son las cosas que por ahí después, entonces ahí está todo explicado. Quien hizo este trabajo acaba de irse, pobre, que tenía otra actividad, la chica de camperita roja, Martina, y acá está, y está Joaquín. Mal, todo mal. Es la que nos hizo toda esa explicación, estuvimos mirando, buscando la información y todo, pero fue la que armó esas planillitas. Así que yo lo que le pediré es que las miren, traten de ver, por ahí si hay algo que se pueda explicar mejor, o algo que nos esté faltando de explicar, aquí la vamos mejorando. Es la primera vez que la sacamos a la luz. Bueno. Ahora que eso. Y aprovechamos que también está
Joaquín. Y también está Joaquín trabajando en temas de estos para ir analizando. A ver, estas planillas acá en Mar del Plata, calculo que Perla, 3 personas las debemos manejar más o menos con precisión. Y más de una vez nos equivocamos cuando hacemos, pero ya hace rato que las venimos sacando bien. Y lo que detectamos es que justamente ADUM no estaba teniendo el recambio generacional de quien fuera capaz de llevar esto con nivel de detalle, y estamos empezando con La incorporación. con quienes podrían quizá calcular todo esto algún día y hacerlo. Y hay otra cosa con respecto. Ojalá mejor. Nosotros hablamos acá de los salarios, bla, 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 lo que se trabaja en paritarias, pero posterior a eso viene lo que se llama el instructivo del ministerio, que es lo que recibe la universidad para incorporar el programa para que se pague. Entonces, nosotros podemos hacer todos los cálculos, pero después vemos el instructivo, y alguna vez hubo que corregir el instructivo, Sí. o hubo que corregirlo luego. Porque el instructivo estaba mal o porque nosotros habíamos entendido mal el acuerdo salarial tal como estaba, bien en todos los rubros. Y a veces uno termina reclamando al ministerio, el instructivo está mal, pero para eso hay que hacer esto. Claro. Y no hay tanta gente que pueda hacer con ese nivel de detalle. El instructivo es la interpretación que el ministerio hace del acuerdo que se firma. Entonces le dice a las universidades, tienen que pagar esto. Y están todos los rublos, como es el cálculo de la garantía salarial, como es todo. Cómo son los básicos, y a partir de ahí, bueno, sale todo y les manda las garantías salariales y le dice cómo está el número. O sea, no hay una cosa donde decida la universidad que lo tiene que hacer. Como cada uno de los que cobra la garantía salarial en el cálculo interno tiene una antigüedad distinta, Claro. hay que poner valores distintos para cada casillerito, pero todos cobran lo mismo al final. Pero digamos, el que está más cerca, porque tiene 0 de antigüedad, se le incorpora un valor más alto, y al que está al final, uno más chiquitito, para que cobren lo mismo. Y la otra cosa que nos pasa es que la manera en la que calcula el ministerio las fracciones, en el que calcula los números detrás de la coma, usa programas distintos y nos da por ahí un peso de diferencia cuando hacemos, o en los centavos de diferencia en el sueldo que calcula. Entonces no podemos poner el numerito. Y recién cuando viene el instructivo, ahí lo reajustamos y decimos, estos son los valores, y es más fácil. Pero mientras tanto es todo a ojo. Bien. Y un capítulo aparte. Sí. ¿Para qué? Si es de acá, liquidaciones. Se han hecho reclamos y se han visto cuestiones. Sí, a alguien no le pagan un adicional de maestría, por ejemplo. Todo eso es liquidaciones. Y liquidaciones va fijándose en tu historia interna para poder buscar cuál es el problema que hay. Si hay algo que falta, si hay algo que estuvo mal, han hecho a veces cosas que han tenido que devolver plata. El problema es cuando te llegan por equivocación, te pagan más y después te la piden. Eso es lo más feo. Eso es lo más feo. Bueno, dicho todo esto, y habiendo repasado los motivos por los que estamos acá, queda repasar qué es lo que vamos a hacer. Tenemos resuelto un paro para el próximo día martes 7. Ese paro se está coordinando prácticamente en todos los sindicatos, con lo que ahora estamos armando este núcleo que se llama Frente de Asociaciones de Base de CONADU. Algunos, los que no les salió o no pudieron sacar la medida, van a hacer una jornada de protesta ese día. Va a coincidir con un paro de 48 horas que saca la CONADU Histórica para el 7 y el 8, y estamos tratando de coordinar con ellos alguna redacción, alguna forma de juntar fuerzas.
Y lo que sabemos como novedad de ayer a la noche, último minuto, es que habría una reunión el próximo lunes en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Educación de la Paritaria Nacional. Nosotros seguimos con esta idea. Tenemos un reclamo claro, que es al menos dame ese 10% en mayo o adelantame todo el acuerdo un mes. Si pasa algo significativo y tiene que ver con eso, bueno, podemos revisar la posición, pero en principio es esa la posición en la que estamos y la idea es que hoy, mañana ratifiquemos esa intención y la hagamos pública, la resolvamos para que la difusión que merece una medida de fuerza como la que vamos a tomar tenga. Eso. Si hubiera novedades significativas, nos estaríamos convocando para analizar, pero en principio no las hay y entonces ante la ausencia de oferta se ratifica el plan de lucha, punto. Ya está. ¿Sería solo el paro o alguna actividad? Bueno, es que si hay algo, quizá en el marco del paro nos tengamos que juntar, es eso, pero yo ahora no sé. Independientemente de lo que si hay reunión o no hay reunión, si hay oferta, mala, buena, el paro es igual. Esa es La idea es que a menos que coincida con lo que nosotros estamos reclamando, es hacerlo. O sea, si nos ofrecen el 5, el 6, yo entiendo que hay que hacerlo.